damos la bienvenida al doctor Diego Ordóñez, él es consejero presidencial. Doctor Ordóñez, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista y más que el suyo personal, aquel del gobierno nacional, sobre los últimos sucesos de la Asamblea y la transición que se ha dado en la presidencia. Buenos días. Gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos escuchan. Bueno, lamentablemente la Asamblea sigue sumando comportamientos que destruyen su credibilidad, ¿no? Y esto, yo sostengo, no es conveniente porque en un sistema democrático una Asamblea es muy importante y su credibilidad también. Y esto venía a venirse porque desde el inicio, ustedes como periodistas y la opinión pública ha testificado, y me refiero desde el inicio de la instalación de esta nueva Asamblea, una mayoría social correísta integrada por socialcristianos y por correístas, al que se han sumado algunos ex militantes de Izquierda Democrática y de Pachacuti, estaban en la línea de convertir a la Asamblea en un elemento de obstáculo, ¿no? En un espacio de boicot al gobierno del presidente Lasso. De alguna forma, la presidenta Yori había ayudado a ciertas condiciones, digamos, de gobernabilidad, y eso sirvió para que le califiquen de gobernista, y pues se perfile esta estrategia para tener en la presidencia de la Asamblea a una persona que pueda responder a sus intereses de esta mayoría social correísta. Consejero Ordóñez, ¿qué es lo que persiguen? Consejero Ordóñez, justamente, muy buenos días. Hacia allá iba mi inquietud. Si usted habla de esta nueva mayoría al interior de la Asamblea Nacional que concluyó, digamos, en la destitución de Guadalupe Llori, ¿cuáles son los intereses de esta nueva mayoría? Mucho se advierte que lo que buscan es apoderarse de todas las entidades de control, es decir, poner contralor, poner procurador, avanzar en estos juicios políticos para tomarse el poder. ¿Eso es lo que cree, lo que opina también el gobierno nacional? No es un tema de opiniones, diría yo que es lo que han expresado, ¿no? Recuerde usted que hace poco ellos hicieron o propusieron el retiro de algunos juicios políticos para adelantar el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana. Y esto es lo que está detrás de todo este armaje, este montaje, ¿no? En mayo del 2021 se intentó una supuesta mayoría por la gobernabilidad que incluía a socialcristianos, a correístas, y se intentó meter en ese acuerdo al gobierno. El presidente Lasso se excluyó. Pero ¿qué es lo que estaba en la mesa? La conformación de esta Comisión de la Verdad, que no es otra cosa que una comisión de la impunidad. Y es, digamos, el camino que el correísmo requiere, porque no hay otra forma para que sus presos, sus prófugos, se beneficien de impunidad. Y en el caso de los socialcristianos, bueno, recuperar el poder que han perdido, ¿no? Porque no tienen, pues como en el pasado, y ustedes conocían que siempre, pues, el Partido Social Cristiano tenía como metodología el gobernar desde la Asamblea. Bueno, esto digamos que no es una cuestión de opinión, sino algo que se concluye de los hechos, de las declaraciones, que por un lado el correísmo persigue mecanismos para lograr la impunidad de sus presos y prófugos, y los socialcristianos pues del poder.
¿Qué papel está jugando en su criterio, doctor Ordóñez, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? No solamente como objetivo o como botín político, si podríamos llamarlo así, sino en cuanto a las acciones, a cómo está operando. Quedó una imagen en la opinión pública de que el Consejo de Participación Ciudadana, cuando empezó a dirigirlo el doctor Ulloa, había sido cooptado por el gobierno, pero hay otros indicios que dan cuenta de que este organismo, por ejemplo, en el caso de la Corte Nacional de Justicia, estaría facilitando más bien objetivos del correísmo, y ha generado una situación realmente confusa. ¿Cómo está actuando el Consejo de Participación Ciudadana? ¿O habría una tercera posibilidad de que puede estar actuando independientemente, cosa que dudamos por la forma en que se mueve la política ecuatoriana? Y por otra parte, en el plano ya de objetivo, de botín político, ¿qué intereses, qué ambiciones se están moviendo alrededor de este organismo? Gustavo, el gobierno se planteó como un elemento, digamos, una definición ética en el ejercicio del poder, el garantizar que en el Ecuador exista independencia en las funciones. En el caso del Consejo de Participación Ciudadana, la persona que presidía antes, sobrina de un asambleísta social cristiano, quien exhibía esa relación familiar como una evidencia del control total que tendría ese organismo, fue reemplazada por una persona y por un grupo que por una mayoría al interior de ese consejo que se armó en esa misma dinámica. Y el gobierno no ha tenido ningún control en el sentido de que a quién se designa, cuándo se designa. Está en el proceso de designación del Contralor. Y lo están haciendo a su ritmo, lo están haciendo con su metodología, lo están haciendo con su reglamentación interna. Y eso es lo que tiene que ser. Tiene que haber organismos que sean independientes, una corte independiente, una fiscalía independiente, un contralor independiente, no dependientes ni subordinados ni al presidente ni a ningún interés político, y peor a los intereses de la corrupción. Y esto me parece que es fundamental y tenemos que exigir, demandar como un elemento fundamental de comportamiento republicano entre los políticos. Entonces, diría yo, más bien lo que el gobierno ha mostrado durante este periodo es una irrestricta adhesión a ese principio ético que le acabo de decir hace un momento. Consejero Ordóñez, el día de ayer no pasó el debate, el juicio político a Carlos Riofrío como contralor subrogante. No hubo votos ni para archivar este juicio político, pero tampoco para procesarlo. Esto quizás demuestra que la lógica de la Asamblea Nacional, la lógica de cómo ha venido funcionando, pese al cambio de autoridades, esto no cambia. En este contexto, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes del actual presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, quien estuvo en el movimiento, fue parte del gobierno del presidente Guillermo Lasso al ser militante o candidato por este movimiento? Hoy ya no lo es. Bueno, es lo que en el pasado se conocía como los camisetazos, ¿no? Y pues se habría pensado que esa conducta tan reprochable del pasado pues no se repetiría, pero Saquicela en este caso pues acaba de mostrar que sigue vigente esa forma de ser en la política, ¿no? El camisetazo, ¿no? De los que se cambian de camiseta por intereses personales, ¿no? Saquicela es vicepresidente de la Asamblea por los votos del gobierno, pues ahora aparece flanqueado por el señor Ronnie Aliaga, al cual su propio líder acaba de poner a un lado, ¿no? Por sus aparentes implicaciones con... Que se lo investigará. Le escuchamos decir a Rafael Correa que dentro del movimiento del sector correísta habrá una investigación respecto de las actuaciones de Ronnie Aliaga. Bueno, eso digamos que
eso es más discurso, ¿no? Porque que no sepan quién es Aliaga y con quién se vinculaba, me parece que no es creíble. Pero fíjese, para los efectos del análisis de lo que usted me dice, ¿no? Saquicela rodeado de Aliaga, de los correístas y de los socialcristianos. Además, ofreciendo él una postura, ¿no?, de apertura al gobierno que no está en condiciones de ofrecer, porque él llega allí como un títere de los que tienen realmente los votos, que son los correístas y los socialcristianos, y él no tiene representatividad. Él no puede ofrecer. Él dice al gobierno, a la mano abierta, lleguemos a acuerdos. Es decir, no tiene control de los votos, pues. Él no representa la votación que le tiene sentado en ese puesto. Termina siendo un instrumento, así que lo que importa aquí, para efectos de ver qué sucede en adelante con esta asamblea, es qué va a decidir, qué deciden quienes tienen control de esa mayoría, que son, al final de cuentas, el expresidente Correa y el exalcalde Nebot. ¿Qué pasó, doctor Ordóñez, con las intenciones del gobierno? El presidente de la República había dicho a inicios de esta semana que apoyarían a Llori. ¿Qué pasó con ese supuesto apoyo que no llegó a concretarse, por lo menos de manera visible, de ninguna forma? ¿Cómo se pensaba actuar, por otra parte, sin interferir en esa función del Estado? ¿Sorprendió al gobierno la estrategia usada por esta nueva mayoría en la Asamblea para destituir a Llori, que tuvo reuniones secretas de por medio en una situación que, como habíamos señalado al inicio, era una guerra avisada? No sorprendió, Gustavo, estaba anunciado, simplemente era cuestión de tiempo. Ahora, el presidente anunció el apoyo del gobierno y del bloque en lo que ese apoyo y esos votos representan, ¿no? Representan apenas 13 votos dentro de la Asamblea. Y cuando pues la presidenta Llori abandonó la sala, pues también lo hicieron los miembros del bloque de gobierno, como una expresión de rechazo a lo que estaba haciendo, o sea, que es hasta lo máximo que se podía llegar a hacer, ¿no? No había mecanismos políticos ni legales que podrían ser, digamos, de otra naturaleza o de otra dimensión en cuanto al apoyo que podría ofrecer el gobierno a la gestión de la presidenta Llori. Consejero Ordóñez, Pachacuti está en una alianza con el gobierno, están cercanos a la gestión de Guillermo Lasso. Fue Salvador Quispe quien puso una demanda en la Fiscalía precisamente en torno a la destitución, calificándola como una ilegalidad de la presidenta Llori. No hay nada, ¿no? Más, el señor Quispe ha sido particularmente crítico con el gobierno, es más, acusó al gobierno de haber sido responsable de la destitución de Guadalupe Llori, lo cual no entiendo por qué lo dice, ¿no? Y el gobierno simplemente manifestó su punto de vista porque desde el enfoque institucional la conclusión fue que la presidenta fue electa para cumplir un periodo y debía cumplir ese periodo. Y no podía, pues, por maniobras politiqueras y peor por los intereses y propuestos que persiguen esas maniobras, terminar su periodo antes de lo que le correspondía, un año antes, ¿no? Esa fue básicamente la definición, ¿no? Acaba de cumplir su primer año el gobierno y ha sido momento de evaluaciones, doctor Ordóñez. Entre ellas hemos podido leer el balance que realiza la Fundación Konrad Adenauer, fundación alemana, la segunda más grande, que pertenece a la Unión Demócrata Cristiana de Alemania. Allí mantienen, como usted lo conoce, un importante espacio, diálogo político, que es influyente en lo que a criterio periodístico en Latinoamérica se refiere, un espacio de análisis. Y allí se señala en el balance del primer año de Guillermo Lasso que el contexto económico de Ecuador luce menos complejo que el político, y se afirma que el Ejecutivo esboza una estrategia en la que prescinde de pasar reformas por el Parlamento. Situación que lo dijo Guillermo Lasso
tras el rechazo de la ley de inversiones en la Asamblea. Efectivamente, el gobierno está actuando así, haciendo ese ejercicio para prescindir en lo que sea posible del Parlamento, y de ser así, ¿qué tipo de limitaciones pone? ¿No genera eso un estrecho margen de maniobra? Hay una publicación especializada inglesa que hace una evaluación del comportamiento de la economía mundial. Y cuando se refiere al caso latinoamericano, señala que en Ecuador, en la región, es una estrella, dicen ellos, ¿no? Por los resultados de la economía. Y digamos que en general todas las análisis económicos especializados concluyen en el sentido que los resultados del primer año de gobierno en materia fiscal son superlativos, ¿no? A ver, considerando el origen del problema y el breve tiempo transcurrido para haber solucionado un problema de déficit tan grave como el que recibió el gobierno del Ecuador, el gobierno del presidente Lazo. Se han producido resultados muy interesantes que ya se empiezan a reflejar en lo que se llama la microeconomía, ¿no? El incremento del empleo, el crecimiento del consumo. Hay un incremento en las ventas en este año que superan en enero-marzo, del periodo de enero-marzo del 2022, las cifras de enero-marzo del año 19, año prepandemia. Digamos que todos estos resultados buenos, positivos para la economía, que al final es lo que importa, porque estamos hablando de que se solucione el problema fundamental de los ecuatorianos, que es la ausencia de empleo, y esto es lo que al final interesa al presidente Lazo como objetivo fundamental. La Asamblea ha estado de espaldas a esto durante este año. No se ha convertido en en un elemento de apoyo, ¿no? En una función del Estado, pues, que coadyuvó o coadyuvará a que este propósito de la recuperación económica se vaya cumpliendo. Y entonces la definición del presidente no es que prescinde de la legislación porque no la quiere o quiere, digamos, desconocer a la Asamblea. Es simplemente el reconocimiento de un hecho objetivo. No hay un espacio con la Asamblea para poder llegar a entendimientos sobre estos temas de interés de los ecuatorianos. Estamos hablando de la ley de inversiones. No hay ningún espacio para poder debatir una nueva ley laboral. Dicen que recién van a discutir alguna ley sobre el tema de seguridad. Veamos en qué términos sale esa ley. No podemos anticipar si sirve o no sirve al propósito de darle a la fuerza pública mayores herramientas legales para cumplir su tarea. Y es básicamente reconocer que una asamblea que está centrada en intereses políticos y politiqueros y no dispuesta pues a abrir hacia otros temas o desechar esos que son temas que interesan más a sus líderes y a sus prófugos y presos, y poder discutir sobre temas que le interesan al país, ¿no? ¿Cómo piensan asumir ustedes esta relación con la Asamblea ahora dirigida por Virgilio Saquicela? ¿Van a interactuar o van incluso de alguna manera tratar de operativizar esa ilegalidad en esta transición que han señalado se ha dado? Bueno, si es que alguna ilegalidad se ha cometido, que al parecer es así, y esa es la opinión del gobierno en relación con lo que sucedió en el caso de la destitución de la presidenta Llori, deberían seguirse los procedimientos legales para que se califique esa ilegalidad, ¿no? ¿A quién le tocaría hacerlo? Ahora, de no ser el caso ese, pues hay un vicepresidente que funge de presidente, que, pues, como yo le decía hace un momento, no es la voz de quienes conforman la mayoría, ¿no?
él es un personaje accidental. En esa tramoya que se armó, pues, y habrá que ver qué es lo que como agenda política sigue empujando esa mayoría social correísta en la línea y el propósito de lo que hemos comentado en esta entrevista. Dejando por un momento la asamblea de lado, doctor Ordóñez, y hablando de esto que podríamos llamarlo una mejora, una convalescencia en la salud económica del país, del Estado ecuatoriano. De ser esto así, ¿por qué no se refleja la situación en el bienestar general? En materia de seguridad, en salud, hoy tenemos declaraciones muy fuertes del presidente de la Federación Médica Ecuatoriana sobre el estado de la salud en Ecuador, en la educación, en programas de vivienda, etcétera. Diría yo que hay que poner las cosas en su debida proporción, ¿no? Y quisiera yo en ese punto no referirme a aquellas declaraciones de dirigentes gremiales que a veces tienen más bien intereses políticos y no pues están remitiéndose a la realidad de los hechos, ¿no? En cuanto al sistema de salud, ¿no? A la producción de medicinas, ¿no? Bueno, siempre se ha manifestado que había un déficit en cuanto a la provisión de ciertas medicinas. El gobierno ha hecho los esfuerzos para que la provisión no se haga con los procedimientos anteriores, ¿no? En donde existía un alto nivel de corrupción y desperdicio. Hace poco tiempo hizo una subasta directa, se compró medicamentos y se ahorró $150 millones. Es decir, hay una provisión de medicamentos. Es probable que en determinado momento, en determinada circunstancia, un hospital no tenga lo suficiente o específicamente un medicamento, lo cual no significa que todo el sistema de salud está colapsado, ¿no? Esto en cuanto al sistema de salud. En cuanto al tema educativo, para el inicio de la presidencialidad en la costa en particular, se hizo una inversión de alrededor de 55 millones de dólares para la recuperación de alrededor del 60% de la infraestructura educativa, que falta, obviamente, pero ese periodo de recuperación se cumplió. Se han abierto escuelas unidocentes que fueron cerradas durante el covidismo para dar paso a ese fracaso de las escuelas del milenio. No solo un fracaso educativo, sino un fracaso moral, porque se robaron la plata en la construcción de esas escuelas. En los temas de seguridad, mire, la semana pasada se apresó al líder de una banda que era la banda de lo que se llaman los jefes de estas economías criminales, que son quien financiaba la actividad pandillera y la violencia en las calles. Se detuvo con alrededor de $6 millones en efectivo, $4 millones en lingotes de oro y joyas, y de ahí se empezó a ver unas derivaciones de otro tipo de vinculaciones que explican también ciertos comportamientos políticos. Este es un caso muy importante. Quisiéramos nada más añadir etiquetas, nombres, doctor Ordóñez, sin pretender interrumpir. Allí está Ronnie Aliaga. Usted está refiriéndose al caso de Leandro Norero, que ha sido realmente un desplante del poderío de las mafias que actúan en Ecuador, que sugiere poder económico, uso de alta tecnología, organización, y es importante que nos cuente cómo está enfrentando el gobierno esto, qué tipo de apoyo está recibiendo. El canciller Juan Carlos de Holguín ha hablado de apoyo de Estados Unidos, apoyo de Israel. ¿Cómo está combatiendo a esta riqueza de las mafias que les permite utilizar alta tecnología que en ocasiones o seguramente estará superando la capacidad de las fuerzas del orden ecuatoriano?
Gustavo, lo que importa en cuanto a los temas de seguridad es el resultado. Y yo comentarle todo aquello que usted me manifiesta de alguna forma puede ser contraproducente en la medida que son decisiones, acciones y estrategias de todos los organismos de seguridad del Estado en esta lucha y combate contra el narcotráfico, en donde es evidente hay una confluencia de fuerzas entre las Fuerzas Armadas y la policía, y sobre todo el soporte político incondicional del gobierno del presidente Lazo. Y lo que se ven son los resultados. Le acabo de mencionar los resultados, le quisiera mencionar lo segundo. Es el volumen de droga incautada. Y el hecho de que la violencia recrudece, en cuanto a esta violencia del delito organizado, recrudece por la acción del gobierno, de la policía, que está acercando, que está poniéndose, está con toda su fuerza presionando sobre la actividad delincuencial. Por eso los actos de violencia de carros bombas, ¿no? Y esto añadido además con la violencia del sicariato, ¿no? que es básicamente toma de cuentas entre grupos delincuenciales. Y este es el escenario, ¿no? Claro, el gobierno tiene su estrategia, la policía tiene su estrategia, todos los gobiernos de seguridad la tienen. Entendemos que hay temas de inteligencia que no permiten divulgar muchas acciones que estarán haciéndose desde el gobierno, pero quizá nos puede comentar en términos generales qué es lo que sabe el gobierno ecuatoriano en la contraparte, en qué medida hay una infiltración de las mafias en la política ecuatoriana. El Estado ecuatoriano se dio terreno a la delincuencia. Durante los 10 años de correísmo y por acción, y durante los 4 años de modernismo por omisión. Y el gobierno del presidente Lazo ha tenido que enfrentar un nivel de penetración de la actividad delincuencial muy elevado en la sociedad, en la economía y también en la política. Es paradójico, o digamos no paradójico, sino sintomático, que si usted observa el incremento de muertes violentas, se producen particularmente a partir de mayo del año 2021, cuando ingresa el gobierno del presidente Lazo. Y ese nivel de agitación en las calles se ha mantenido, junto con los actos de extrema violencia dentro de las cárceles. ¿Por qué es que coincide un hecho político, la inauguración de un nuevo gobierno en mayo de 2021 con este incremento de la violencia en las calles? Esto no es coincidencial. Eso no es una coincidencia. Y poco a poco, en este proceso de investigaciones, en este proceso de seguimiento tenaz, digamos, ¿no?, contra la actividad delincuencial, todas estos vínculos, estas redes irán develándose. Doctor Ordóñez, quizás retornando al tema político y a la relación con la Asamblea Nacional en este segundo año de gobierno, ¿cuáles serán las prioridades del gobierno? Se hablaba de una nueva ley de inversiones, hay temas pendientes como la seguridad social, el tema laboral que necesariamente deberán pasar por la Asamblea Nacional, y en el marco de la constitución de esta nueva mayoría al interior del Parlamento, ¿cómo apunta el trabajo de la Asamblea, en este caso del Gobierno Nacional, y por supuesto también en su defecto la propuesta de consulta popular, que le escuchamos al ministro de Gobierno diciendo que avanzaban en el análisis de las preguntas? Hay muchísimos temas pendientes, ¿no? Uh-huh. Siempre hay pendientes cuando se trata de arreglar un manejo económico, ¿no?, y un retraso en la solución de los problemas estructurales de este país, como el caso de la seguridad social, en donde hay un grupo de trabajo para
terminar una propuesta de reforma que ayude de alguna forma a recuperar el seguro social. En cuanto a la reforma laboral, yo presido la comisión a nombre del gobierno de negociación con las centrales sindicales y un posible proyecto de reforma laboral. Hemos tenido ya 4 reuniones muy extensas en donde hemos analizado pues los temas que parecerían más importantes, y ojalá con la dirigencia sindical de este país nos podamos entender respecto a cambios que necesitamos en esa área. Y es en general esto es la tónica, ¿no? El gobierno va a seguir gobernando, ¿no? El gobierno tiene que seguir gobernando. Doctor Ordóñez, para culminar, y con los obstáculos lo tiene que seguir haciendo. Para culminar justamente en este complejo escenario, con las realidades palpadas durante el primer año de gobierno, ¿se ha replanteado objetivos el gobierno de Guillermo Lasso? ¿Cuáles serían estos, los inmediatos, aquellos que se aspiraría a cumplir en este segundo año? Pero, Gustavo, no le escuché muy bien. Le preguntaba sobre los objetivos, si es que se han replanteado, y cuáles serían aquellos que quisiera el gobierno ejecutarlos, cumplirlos durante el segundo año. Bueno, los objetivos no se han replanteado, ¿no? Esto es un plan que tiene sus tiempos y sus metas. El primero era organizar la economía y estabilizar el presupuesto del Estado, porque no hay un escenario de estabilidad sin esa condición. Y un primer requisito que un inversionista aprecia como importante en una economía es desde la estabilidad. ¿Perdón? Sí, ¿no? ¿Y del resto? Y le consultaba también, consejero Ordóñez, sobre la consulta popular. ¿Se vendrá este año? En materia económica, que es lo fundamental que preocupa al presidente Lasso, el proceso continúa. Tenemos en carpeta varios proyectos que llegan alrededor de 39,000 millones de dólares de inversión público-privada, en proyectos de infraestructura, vialidad, hidroeléctricas. Tenemos comprometidos ya 5,000 millones de dólares de inversión en el sector real de la economía, el sector privado, con compromiso de inversión de 1,000 millones en este año. Y ese es el objetivo fundamental. El objetivo fundamental es el de continuar en el proceso de salvataje de la economía, de salvar una economía que permita que los ecuatorianos tengan oportunidades. Ese es el objetivo fundamental. Y en esa línea, en ese propósito se articulan todos los otros factores, incluido el político, ¿no? Y a propósito de la consulta popular, siempre o la consulta popular o la muerte cruzada, siempre y cuando no afecten negativamente este objetivo de crear condiciones para que el Ecuador, la inversión florezca y las oportunidades. Solamente un dato, doctor Ordóñez. Por supuesto, usted no es el ministro de Economía, pero ¿qué objetivo se ha puesto el gobierno en cuanto al crecimiento del PIB en este segundo año de gobierno? Bueno, según los cálculos, el año pasado se terminó el 4.1%, ¿no? Según las previsiones, digamos, más conservadoras, se terminará en condiciones similares. Pero, vistas las perspectivas que se tienen en cuanto al portafolio de inversiones en este modelo de alianza público-privada, aspiramos a que el nivel de crecimiento esté en 5% o encima de eso. Bien. Gracias, doctor Ordóñez, por habernos atendido. A usted muchísimas gracias. Buenos días. El doctor Diego Ordóñez es consejero del presidente de la República, Guillermo Lasso.